Muchas gracias por asistir a este nuevo seminario del Centro Español del Césped. Hoy tenemos con nosotros a Gladys Lapka, que es ingeniera agrónoma, asesora de campos deportivos y verificadora de la Geo Foundation, Golf Environment Organization. Hoy nos va a hablar de temas relacionados con la gestión ambiental en céspedes deportivos, cancha deportiva, campo de golf. Y bueno, espero que lo disfrutéis, así que le paso ya la palabra. Gladys, buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Saludo a todos y agradezco la asistencia. Bueno, hoy vamos a empezar a presentar la necesidad de realizar un cambio en el manejo de campos deportivos y hacer una gestión más amigable con el medio ambiente. Para ello voy a mencionar algunas pautas de cómo iniciar este proceso y sobre qué temas focalizarse. ¿Y por qué pensamos en la necesidad de realizar un cambio? Bueno, tal vez será porque el planeta nos está dando algunos avisos. El cambio climático es muy preocupante y vemos que cada vez más seguido tenemos olas polares, temperaturas extremas, tanto calor como frío, inundaciones, extinción de especies, y de alguna manera es un mensaje que el planeta está transmitiendo para que nosotros sepamos que algo tenemos que hacer. ¿Y desde cuándo? ¿Cuándo empezó todo esto? Y data del siglo XVIII, cuando comenzó la revolución industrial y las emisiones de dióxido de carbono aumentaron tanto hasta que llegaron a provocar el efecto invernadero, entre otras cosas, que hoy tenemos. Y les voy a comentar un caso que me sucedió cuando estaba trabajando en un club de golf, donde muy cerquita había un río y solía provocar algunas inundaciones, pero nunca llegaba al campo de golf, ya que estaba construido por arriba de la cota histórica de inundación. Bueno, ocurrió que en 2 años 5 veces superó esa cota de nivel de inundación y quedó el campo de golf o gran parte de él bajo el agua. Y así es, como lo vemos en la foto izquierda, cómo quedaron esos greens con suelo de arena que después hubo que remodelar, y así quedó la costa del río. Fue muy sufrido porque en tiempo récord había que sacar toda esa capa de lodo que había quedado sobre fairways y bunkers, y había que reabrir el campo muy rápido. Así que esto ocurrió durante todo ese tiempo, muchas veces, y fue un desgaste tremendo y una pérdida económica enorme. En realidad el campo de golf era lo de menos, porque cada vez que ocurría esta situación también la ciudad más cercana quedaba bajo el agua, con un montón de gente sin poder volver a sus viviendas durante muchos días. ¿Y cómo tenemos que empezar a pensar en hacer un cambio? Y bueno, ante todo tenemos que concientizar a nuestro club de golf, de fútbol o del deporte que sea, sobre la necesidad de realizar un cambio. Comprendida la necesidad y la concientización, entonces podemos empezar a planificar procesos de mejora. Y es muy bueno hacer una reunión con todos los integrantes del club, directivos, empleados, y que cada uno empiece a manifestar qué se podría hacer. Los campos deportivos deben potenciar su valor medioambiental, pero lamentablemente muchos de ellos no tienen muy buena fama. Sabemos que algunos campos de golf fueron construidos en zonas destruyendo parte de biomas existentes muy valiosos, como en el caso de los humedales, o en zonas donde había muchos árboles nativos y se produjo una tala importante de ellos. Otros han conectado
para realizar un sistema de riego utilizan aguas de red que son necesarias para las ciudades, ocasionando grandes consumos de agua. Otros han utilizado demasiados agroquímicos y lamentablemente han producido contaminación de napas. Realmente tenemos que revertir esa situación y hacer que ese campo deportivo que muchas veces está en el medio de las ciudades realmente enriquezca el valor medioambiental del lugar, así como ocurre en las grandes ciudades donde la existencia de campos de golf o campos deportivos ayuda a mantener el aire más puro. Se sabe que 1 metro cuadrado de césped puede devolver a la atmósfera 24 horas de oxígeno para un ser humano. Así que hay que potenciar todo este valor y llevar a que desaparezca la contaminación o alguna posible contaminación que pueda provocar el manejo de ese campo deportivo. Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, lo importante es planificar un proceso de mejora continua. No podemos pensar en revertir todos los temas a la vez. Y empezar a hacer esa planificación y empezar a implementar mejoras, hay que ir registrando esos procesos de mejora. Es decir, empezamos a consumir agua, menos agua, ¿cuánto menos agua? Lo mismo con la energía, con el combustible. Y entonces así vamos a poder ir evaluando esos procesos de mejora. Entonces empezamos a pensar en reducir el consumo de agua, reducir el consumo de energía y tal vez en algunos puntos realizar alguna inversión inicial que sabemos que a futuro nos va a reducir gastos. Y el beneficio adicional que vamos a obtener es que vamos a obtener un reconocimiento importante a nivel nacional y tal vez también, ¿por qué no?, internacional. Pero vamos a empezar a hablar de la gestión ambiental específica y vamos a ir mencionando algunos puntos. ¿Por dónde empezar? Podemos trabajar sobre reducir el número total de hectáreas de mantenimiento intensivo. Después vamos a explicar un poquito más de cada una de estas, pero las vamos a mencionar rápidamente. Reducir el volumen de agua utilizada, reducir el total de nutrientes aplicados y el uso de plaguicidas, elegir los agroquímicos de menor grado de toxicidad, reducir costos de mano de obra, reducir volúmenes y costos de combustible y reducir el costo de electricidad. Vamos con el primero, reducir superficies de mantenimiento intensivo. Este es un campo de golf de Argentina. Escuché la voz de Frankie, el diseñador de la misma, Frankie Bunge, está en este momento. Y acá vemos cómo se intervino mínimamente en el paisaje existente. Es una zona de montaña donde se respetó toda la vegetación existente y vemos que solamente tiene un cuidado intensivo los tees de salida, greens y ante-greens, particularmente en este hoyo. Con lo cual vamos a ver que estamos aplicando, es poca la necesidad de agua porque es poca la superficie, se corta rápidamente, gastamos menos combustible, menos fertilizantes y plaguicidas y el mantenimiento es más económico. Y miren el valor adicional de cómo queda insertado en el paisaje. Pero ¿cómo lo podemos llevar a un club que no sea un campo de golf? ¿Y cómo podemos reducir la superficie de mantenimiento, por ejemplo, en zonas cercanas a calles? Acá también les voy a contar, porque este es un caso real que he tenido cuando me contrataron para ser asesora de este country. Y lo primero que me dijeron es, nosotros queremos mantener los primeros 4 metros cercanos a la calle, esto es todo zona de lotes para vender, los primeros 4 metros cortados bien bajito, y después los lotes dejarlos crecer un poco más, pues no queremos gastar tanto combustible y mano de obra para mantenerlo. Y mi propuesta fue totalmente inversa. Y dije, viendo el estado que tenían las banquinas, que la verdad que no estaban muy bien niveladas, tenía muchísimo yuyo,
por más que cortáramos bajitos, la verdad que lindo no iba a quedar. Y daba muchísimo trabajo, porque era todo trabajo con desmalezadora, ya que por la pendiente no se podía utilizar ninguna máquina, estaba muy desnivelada. Entonces les propuse lo inverso, bueno, cortamos los lotes eventuales, no muy bajo, pero toda la franja cercana a la calle la podemos dejar crecer y ver cómo queda. Y este fue el paisaje de primavera. Se nos llenó de colores, de espigas, y pasó a quedar mucho más vistoso. Y después efectuamos nada más que un corte en el mes de febrero, porque ya no estaba tan lindo, ya no teníamos más flores, entonces dijimos vamos a hacer un corte intermedio, luego volvimos a dejar crecer. Aparecieron otras espigas y otras manifestaciones de plantas de otoño, y recién cuando llegó pleno invierno y vinieron las heladas, ahí cortamos nuevamente y lo dejamos bajito, como ellos querían, para que vuelva a resurgir en la primavera siguiente. Esto implicaba muchísimos metros cuadrados y lo solucionamos haciendo 2 cortes anuales y nada más. Entonces, muchas veces vemos cómo podemos ahorrar mucho dinero, en este caso, mano de obra, energía, combustibles. Y lo mismo hicimos cerca de la cancha de golf. Por acá sí di otra pauta importante, y fue para que no pareciera que no habíamos llegado a terminar de cortar por falta de tiempo o falta de máquinas, que en realidad nos pasaba eso. Hicimos otra cosa y fue marcar unos rafts lejanos, pero con formas curvas. Entonces, en vez de cortar todo derechito paralelo al fairway, lo que empezamos a hacer es dibujar algunas curvas. Y eso hizo que paisajísticamente se viera como un raft diseñado y hecho a propósito. Y quedó muy bien. Así que a veces se puede potenciar inclusive el valor paisajístico del lugar sin cortar. Y después manejamos el mismo sistema, ¿no? De cortar, hacer 2 cortes anuales. Bueno, pasamos al tema de reducir el volumen de agua utilizada. Bueno, ante todo el concepto básico, que es regar según necesidad, que no siempre se cumple, a veces se riega en exceso, por miedo o por inexperiencia. Reducir la superficie a regar, ya lo comentamos. Utilizar aguas residuales, eso sí, implica un proceso de inversión. Recuperar agua de lluvia. ¿Cómo podemos recuperar agua de lluvia? A través de drenajes o recuperar el agua de lluvia de techos. Es muy interesante el tema del agua de lluvia porque el agua de lluvia es gratis. Y además de ser gratis, tiene un grado de pureza y una calidad extraordinaria para ser reutilizada para riego, por ejemplo. Entonces es interesante al momento de construir canchas nuevas, como en este caso, que vemos que es una cancha de fútbol, donde se le han realizado drenajes. El perfil va a ser de una mezcla de arena y turba para incrementar el porcentaje de materia orgánica. Y ese agua va a ser recuperada en caños que van a pasar por una serie de cubas de decantación para llegar a almacenarse en estos piletones muy grandes construidos para ese propósito. Acá se ve uno que todavía está en construcción. Lo interesante es que no se imaginan la cantidad de agua que después de cada lluvia se junta. Así que en realidad, en la medida que va habiendo más canchas, se van construyendo más piletones y después ese agua se usa para regar. Y acá tenemos otro sistema, siempre me gusta mostrarlo, que es un sistema de marca alemana y muestra cómo se puede captar el agua de lluvia de los techos. Acá en el dibujito figura una casa, pero en realidad se puede tomar del agua de techos, ya sea en clubhouse o de cualquier edificación del club. Es una superficie enorme de captación de agua también. Y lo único que hay que hacer es construir una cinguería para la recolección inicial. Particularmente en este sistema, lo que se hace es que la primer porción de agua de lluvia se deriva a los pluviales, porque es la que está más sucia. Los techos suelen tener mucha tierra.
Entonces luego, después de unos minutos de lluvia, comienza a almacenarse. Para almacenarse en los tanques pasa por un sistema de filtrado. Este sistema de filtrado también tiene una limpieza. ¿Ahí se escucha bien? Un filtro autolimpiante, así que entra, limpia a los tanques y a su vez los tanques, para tener más capacidad o volumen de agua, se pueden comunicar entre sí. Una vez que está lleno y puede ser derivado para el uso del edificio, tanto sea para tener área de limpieza, para ser utilizado en los baños, hasta en el lavarropas. Una vez que se acabe el agua, si no volvió a llover, directamente se conecta automáticamente con el sistema de agua de red. Esto obviamente implica un proceso de inversión importante, pero la realidad es que después lo que tienen que evaluar es qué ahorro anual y prácticamente de por vida tendrán por no tener que pagar ni el agua ni la energía que implica su uso. Bueno, pasando al tema de reducción del uso de fertilizantes, ¿cómo podemos hacer para utilizar menos fertilizantes? Bueno, es interesante la aplicación de enmiendas según análisis de suelo, agua y, si es necesario, también algún análisis foliar. Cuando hacemos análisis, vamos a saber realmente qué necesidad de nutrientes tenemos y cómo estamos en nuestro suelo. Lo mismo las características del agua. Entonces, vamos a aplicar lo que necesitamos verdaderamente según la necesidad de nuestro suelo y el momento del ciclo vegetativo de nuestras plantas. Lo que podemos también es aplicar, que es algo muy práctico, son minerales al suelo con un tamaño, se llaman nanopartículas, son tamaños muy pequeñitas y, por ejemplo, se puede reemplazar, para que tengan una idea, bueno, son soluciones que reemplazan el yeso, la dolomita, provienen de roca fosfórica, de calcita, y por ejemplo, con 1,5 litros de producto que se pulveriza sobre el suelo, puede reemplazar la aplicación del aporte de 500 kilos de yeso o de sulfato de calcio para hacer alguna enmienda. Así que tómanlo en cuenta, es un material que existe, es muy práctico y también permite aplicarlo parcialmente de acuerdo a la necesidad o durante el año. Bueno, para terminar ese tema, lo importante es que cuando hacemos mejoras en el suelo también vamos a lograr que el vegetal pueda tomar los nutrientes con más facilidad. Es muy importante también reemplazar parte de las fertilizaciones granulares por fertilizaciones foliares. Sabemos que las fertilizaciones foliares son muy efectivas porque se asimilan con mucha facilidad a través de la hoja y ingresa al vegetal. Cuando hacemos fertilizaciones granulares podemos perder parte o un porcentaje de ellas por lixiviación y puede llegar a contaminar alguna napa si se utiliza en exceso. También podemos complementar la fertilización con sustancias a base de ácidos húmicos o fúlbicos, materia orgánica, aminoácidos, péptidos, extractos de algas, hormonas vegetales. Es innumerable la cantidad de productos que pueden complementar una fertilización. La materia orgánica aporta muchísima fertilidad al suelo y los ácidos húmicos y fúlbicos derivan de ella como un proceso de humificación, así que los podemos aportar de una manera u otra. También podemos utilizar productos SAR. ¿Qué son los productos SAR? Son aquellos, bueno, SAR significa resistencia sistémica adquirida, y son aquellos que elegimos para mejorar el estado de la planta, frente a adversidades. Entonces, de acuerdo a cuál es nuestra adversidad, podemos elegir el tipo de producto que vamos a aplicarle. Por ejemplo, hay sustancias peptídicas que activan las defensas naturales de la planta. ¿Y de qué manera?
las estimulan a absorber el silicio que encuentran en el suelo. El silicio es un elemento que le da resistencia a la membrana celular. Entonces esa membrana celular más fuerte va a permitir que sea más resistente a ataque de patógenos. Entonces se va a enfermar menos. Y por otro lado, una célula más fuerte va a hacer que sea menos susceptible al estrés, por ejemplo, por exceso de calor o por altas temperaturas o sequías. Entonces podemos elegir ese producto para decir, bueno, nosotros tenemos este problema, ¿cómo podemos fortalecer el vegetal? Bueno, de esta manera. Por otro lado, por ejemplo, hay otros productos como los fosfitos a base de ácido fosforoso que estimulan la producción de fitolexinas y aumentan las defensas de la planta frente al ataque de patógenos. Entonces, si bien las fitolexinas es una sustancia que está presente en el vegetal, cuando ataca un patógeno a esa planta, se activan más cantidad de fitolexinas y de esa manera se defiende frente al ataque de los patógenos. Así que es muy lindo ver, de acuerdo al mecanismo de acción, qué producto nos conviene utilizar y de acuerdo a la demanda o a qué situación problemática tengamos. Y también es muy importante, al momento, ya que estamos hablando de fertilizar mucho más en forma foliar que en forma granular, ¿en qué estado tenemos nuestra pulverizadora? Entonces, ¿sabemos si realmente el tamaño de gota es el adecuado y el ideal para hacer nuestra pulverización? Entonces, de una manera muy sensible, existen unos papelitos que se llaman papel hidrosensible, que se colocan en el suelo, sobre el césped, y cuando pasa la pulverizadora, caen las gotitas sobre el papel de la misma manera que caen sobre el vegetal. Entonces, analizando la cantidad de gotitas, cuanto más gotas más pequeñas y mejor cobertura tenga, más eficiente va a ser la pulverización. Si vemos que las gotas son muy grandes, que tienden a chorrear, que se caen, así es como va a estar actuando sobre la hoja de nuestro césped. Entonces vamos a tener que hacer una corrección. Entonces vamos a tener que corregir no solo el tamaño de gota, sino los productos que usamos como adherentes, y vamos a notar que va a ser mucho más eficiente cada aplicación que realicemos. Al ser más eficiente, vamos a necesitar menos producto, porque no vamos a estar desperdiciando producto químico. Así que mucha atención con el tema de las pulverizadoras y van a notar un ahorro muy importante. El ahorro en productos, el beneficio para el medio ambiente y el beneficio para el bolsillo de los clubes. Importante ver el estudio de pH, porque vean cómo los nutrientes se encuentran disponibles, los macronutrientes entre un pH de 6,5 y 7,5, en su mayoría los micronutrientes más disponibles en un pH un poco menor. Por eso es que siempre los micronutrientes los solemos aplicar por vía foliar, para independizarnos un poquito del suelo y que entren directamente al vegetal. Pero también, sabiendo que este es nuestro rango de disponibilidad ideal de nutrientes, tratemos de llevar por intermedio de enmiendas, si no estamos demasiado lejos, corregir un poquito esta situación, porque va a permitir gastar menos en fertilizantes. Y con respecto al uso de plaguicidas y fungicidas, tenemos una situación similar y también podemos hacer mucho. Manejo integrado de plagas, el MIP, es un vocabulario muy corriente hoy día. ¿En qué consiste? En tomar un montón de factores en cuenta antes de hacer el control de una plaga. Vamos a mencionar solo algunos porque son muchos. Vamos a hablar específicamente de lo que hacen con respecto a los productos. Disminuir la utilización de insecticidas genéricos. ¿Qué son los genéricos? Esos que matan todo. Aparece una plaga, uy, qué bueno, vamos a usar este producto que nos aseguramos que se muere, pero se muere lo benéfico, se muere el problema, todo se muere. Entonces, ante todo, hagamos una corrección con respecto a esta conducta y empecemos a hacer lo que hay que hacer. Identificamos la plaga y veamos cuál es su ciclo reproductivo. Entonces usar
Entonces utilizaremos el plaguicida exacto y específico para esa plaga. ¿Y para qué nos sirve evaluar el ciclo reproductivo y por qué? Sabemos que el estado larval inicial es mucho más fácil de controlar que un adulto o en la etapa en la que ya puso todos los huevos. No siempre es necesario aplicar y hacer una aplicación generalizada. Muchas veces podemos hacer aplicaciones en banda que también son efectivas, o sea, parciales. Y también podemos usar insecticidas biológicos. El Bacillus thuringiensis es el integrante del 70% aproximado de los insecticidas biológicos del mercado. Y la gran ventaja que tienen es que son muy específicos, hay muchas cepas distintas y son muy específicos para el insecto que controlan. Entonces, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis israelensis es específico para control de mosquitos, mientras que el Courstaki es específico para control de lepidópteros. Entonces, controlan esa especie, pero no controlan todo lo demás. Por otro lado, es importante conocer el mecanismo de acción de estos productos para saber cuál es el momento oportuno de aplicarlos y cómo funcionan. Por ejemplo, el Bacillus thuringiensis Courstaki se hace una aplicación y queda sobre la superficie de la hoja. Entonces, cuando viene, por ejemplo, una oruga del lepidóptero y comienza a comerse esa hoja, va a ingerir esas esporas y dentro del sistema digestivo a la hora aproximadamente esa espora libera endotoxinas y paraliza el sistema digestivo de la oruga, por lo cual no puede seguir comiendo y no puede seguir reproduciéndose. Ahora, cuando la población de adultos es demasiado numerosa, vamos a tener que pensar que cuando aplicamos un producto así, probablemente sea muy efectivo en la generación siguiente, que es el estado larval pequeño, cuando está en un instar 1, 2 o 3. Entonces, tal vez tengamos que combinar esta aplicación con la de un insecticida convencional. Pero por lo menos no vamos a tener que hacer una repetición, porque la otra generación ya va a ser controlada por el Bacillus. Y es muy importante la detección temprana del problema. Entonces hay que entrenar muy bien a todos aquellos que trabajan en el campo de golf o en el campo deportivo para identificar el problema de tiempo. Bueno, y para no quedarnos tanto en los bacilos, vamos a seguir con la azadirictina, que es un insecticida de origen vegetal, por eso lo menciono, y es una insecticida que proviene de las semillas del árbol de NEM, o Azadiricta indica, es un árbol tropical originario de la India. Bueno, la ventaja es que es de origen vegetal, muy sustentable y cero impacto en el medio ambiente, y bueno, tiene un efecto además que ahuyenta insectos y además controla trips, mosca de la fruta, bueno, hay una banda importante de insectos que la controla. La Beauveria también es un insecticida, pero no es una bacteria, es un hongo, y también controla insectos de suelo. Finalmente voy a mencionar las tricodermas y Bacillus subtilis. Las tricodermas son hongos que generan simbiosis con las raíces de las plantas y exudan metabolitos volátiles al momento de encontrarse con otros hongos del suelo a los que controlan de forma natural, con lo cual representan una ayuda muy importante para el control de enfermedades de suelo. Una de las variedades que se usa para también depende de la cepa, el control que realizan, y la cepa Artroviridae es la que se usa para el control de hongos de suelo. También puede ser complementada con el Bacillus subtilis, que también actúa, si bien es una bacteria, también actúa como un fungicida
entrando en competencia en el suelo con otros patógenos. Y también es importante tomar en cuenta la clasificación toxicológica, la mayoría de todos ustedes lo saben, pero nos tenemos que tratar de manejar en lo que es la clase 4, que son los productos que normalmente no ofrecen peligro. No es que no ofrecen peligros, pero usándolos en las dosis que corresponden y siguiendo todas las indicaciones de las buenas prácticas, no van a producir un impacto ambiental grande como los clase 1, o 2 o 3. ¿Cómo podemos minimizar el consumo de energía eléctrica? Bueno, podemos usar desde bombas solares o utilizar paneles solares, y sabemos que esto implica un proceso de inversión inicial, pero bueno, como todos ya lo habíamos hablado, que también son inversiones que se recuperan en el tiempo. Y como tenemos clientes muy exigentes y unas tribunas muy críticas, esto nos obliga a tener el césped con las mejores condiciones de jugabilidad. Y sin duda, uno dice, el cuidar un estadio se tiene una sensación diferente. Y uno dice, pero si es una cancha de fútbol más, ¿qué diferencia tiene esta con el centro de entrenamiento? La realidad es que no debiera tener ninguna. Pero cuando uno trabaja en el estadio, es como que siente esa presencia, aunque estén todos los asientos vacíos, pero esa energía se siente diferente. Y cuando estamos con los muchachos que trabajan en el estadio, que algunos hoy están presentes en la charla, la sentimos, esa energía se siente y nos obliga a trabajar mejor, con más ganas, para devolver a toda esta gente lo mejor que se pueda. Y entonces, al momento de construir o al momento de implementar el mejor plan, es lo que tratamos de hacer. Y ahí tenemos una foto en el estadio, sin gente, pero con todos los cuidados, lista para un partido, y otras obras en las que, bueno, acá una cancha en construcción con drenajes, como les había mostrado, recuperación de agua de lluvia, perfil de arena, futuro perfil de arena. Acá una remodelación, una reconstrucción de greens de golf en otro club, del cual también participé, donde se decidió cambiar los greens, que eran de suelo nativo, por un perfil USGA, con drenajes, suelo de arena clasificada. Muy interesante porque cuanto mejor se haga la construcción, mejor y más fácil va a ser implementar cualquier plan de sustentabilidad, porque todo resulta más fácil, todo funciona. Pero bueno, no siempre tenemos la posibilidad, ni el club tiene la posibilidad de hacer esta inversión. Entonces, bueno, hay otros casos, como por ejemplo acá en otro club, una cancha de fútbol, juntaba mucha agua después de cada lluvia, entonces decidieron hacer unos drenajes, así que bueno, hice el dimensionamiento del drenaje, el diseño del mismo, y bueno, se hizo la obra. Se hizo sobre el suelo nativo una obra de drenajes. Funcionó muy muy bien y es el día de hoy que después de una lluvia muy fuerte pueden salir a jugar. El equipo del country muy contento. Con respecto al control de la polución, esto es sumamente importante. Muy pocos clubes le prestan mucha atención. Esta es la parte del trabajo que no se ve. Y es fundamental porque es lo que nos va a mantener el lugar más limpio y no producir daño a la sociedad. Muy importante saber cuál es la legislación vigente del lugar. La legislación no es la misma en un país que otro, y también hay diferencias entre provincias o regiones. Es importante tener una idea de la local. Pero independiente de eso, hay un montón de pautas, como las buenas prácticas agrícolas, de instalaciones y de disposición final de envases y residuos líquidos y sólidos, que son comunes en todos los países del mundo. ¿Y sobre qué ítems tenemos que focalizarnos? Bueno, las buenas prácticas agrícolas,
Esta foto la tomé de un grupo que tenemos, no sé quién la sacó, pero la agregué en la charla, si es que está presente. Bueno, muchas gracias por haberla enviado, la he usado. Y me gustó porque el operador está con un traje, con la debida protección, guantes, máscara, gorro y probablemente también tenga sus botas y son precauciones básicas de protección de los operarios que somos responsables de que se cumplan. Es importante la disposición final de envases, o sea, una vez que terminaron de usar el envase del agroquímico, efectuar el triple lavado y luego, manteniendo la etiqueta, colocarlo en un lugar ventilado y fuera del alcance de cualquier persona para que luego sea llevado al lugar de disposición final definitivo por alguna empresa que se dedique a eso y que lo lleve. Y bueno, particularmente en Argentina se llaman depósitos. Se depositan todos los envases que inclusive se usan en el campo. Usan mucho más que lo que nosotros usamos en los campos deportivos. Es importantísimo, la pauta para que los reciban es que tienen que tener el triple lavado realizado y la etiqueta puesta. Entonces después, bueno, una vez que ellos se almacenan, van viendo cuál es el destino verdaderamente final, si va a reciclaje para volver a ser utilizado para productos químicos nuevamente o si los destruyen. Importante el lugar de almacenamiento de agroquímicos en un lugar ventilado, separado de todo el resto de las instalaciones, con los pictogramas de sustancias peligrosas en la puerta y los baldes con arena por si se produce algún derrame en el piso, que por supuesto tiene que ser de cemento, nunca de tierra, y poder juntar algún derrame eventual que pueda ocurrir rápidamente. Lo mismo el almacenamiento de los combustibles. Es fundamental que no estén al alcance de cualquier persona. El piso de cemento deben tener una canaleta que pueda recolectar un eventual derrame y que lo lleve a alguna cámara que va a estar por debajo del nivel del suelo y que después se pueda sacar ese derrame como residuo líquido. ¿Y a qué podemos aspirar cuando ya empezamos a tomar un montón de este tipo de medidas y vamos progresando? Bueno, particularmente voy a mencionar la certificación GEO, porque yo soy verificadora de esta organización. Y lo que les quería comentar es que al margen de la parte agronómica, este tipo de certificaciones tiene también un énfasis muy importante en lo que es los planteamientos sociales y la relación con la comunidad. No es solo temas medioambientales, entonces vamos a desarrollar un poquito ese tema también. Acá vemos una foto donde los redondelitos azules marcan las canchas que ya tienen una certificación GEO. Y como verán, en Europa son muy numerosas, pero en Sudamérica son muy pocas. Y las que están en verde clarito son algunas que están en proceso y que todavía no han certificado. Pero volviendo al tema de la interacción con la comunidad, parte y requisito fundamental para obtener una certificación de este tipo es poder trabajar justamente con todos los que nos rodean, participen o no del club. Y acá puse unos poquitos ejemplos, como desarrollar la actividad física y el deporte, incentivando las escuelas y la participación de la mayor cantidad de gente posible, para que se acerque y también disfrute del lugar.
Programas de capacitación. En los clubes hay muchas instalaciones que generalmente en días de semana no se utilizan. ¿Por qué no aprovechar para organizar charlas, reuniones de todo tipo relacionadas con la biodiversidad, con el medio ambiente? ¿Y por qué no hacer convenios con colegios primarios, secundarios, universitarios, que puedan participar y llegar a este tipo de lugares? Probablemente el resultado de eso va a ser que vamos a terminar formando más profesionales en la materia o más interesados por estos temas, o al menos damos la oportunidad a mucha gente que tal vez de otra manera nunca hubiese podido acercarse o entrar, o no se le hubiese ocurrido ingresar a un lugar como estos. Importante también los programas de inclusión y dar oportunidades a todos aquellos que la necesitan. Y también, ¿por qué no organizar torneos de beneficencia para beneficiar otras instituciones que pueden estar cerca, desde un jardín de infantes o un barrio humilde? Bueno, y hoy también les quería comentar que yo trabajo asesorando un campo de golf en un club que pertenece al ejército. Sin duda, hoy ninguno de mis compañeros de trabajo puede estar viendo esta charla porque verdaderamente están trabajando para la comunidad. En esta circunstancia tan compleja como la que estamos viviendo, por ejemplo, esta foto me la mandaron anoche, este es el Clubhouse, y están armando los lugares para poder pasar la noche y poder no tener que desplazarse tanto de un lugar a otro, ya que están trabajando para la distribución de alimentos para todos aquellos que, bueno, donde llegue el ejército, dicen que no llega otra gente, ¿no? Y están todos abocados a trabajar sobre esto. Y es muy impactante, ¿no? Ver la dedicación y el compromiso y la entrega. Así que, bueno, mi reconocimiento hacia ellos. Y volviendo a nuestro tema, ¿qué huella dejaremos? ¿Degradación, contaminación o recuperación y valoración de espacios para la producción de alimentos y la calidad de vida? Y depende de nosotros. Aquí les dejo mi mail y algunos datos si se quieren interiorizar un poquito más acerca de lo que es la Fundación GEO y los procesos de certificación, y mi mail. Así que quedo disponible para las preguntas que me quieran hacer. Perfecto, Gladys. Muchas gracias. Muchas gracias por tu charla, muy interesante. La verdad, muchas cosas que debemos de tener en cuenta cuando mantenemos el césped, cuando tenemos en mente un proyecto en el que vayamos a trabajar, pues ya te digo, en cualquier tipo de instalación deportiva. Así que, si queréis, podemos empezar con las preguntas. A ver, la primera que tenemos aquí es de Patia del Cañizo, paisajista española. Me pregunta, dice, yo tengo una duda con respecto a los tratamientos por bandas. ¿En qué consisten exactamente? Los tratamientos en bandas pueden ser, por ejemplo, hay hormiguicidas que se pueden colocar perimetralmente a una zona donde no queremos que lleguen las hormigas. Entonces, no necesitamos aplicar sobre la totalidad de la superficie, sino que podemos hacer esa banda, y esa banda ofrece una residualidad importante. Entonces hacemos como una barrera. Es interesante, funciona muy bien, a eso se refiere. Aquí sí, quizá, vamos, como parte de la pregunta también pregunta si son efectivos y si podrían ser contraproducentes al ser parciales, dejando parte de la plaga o la infección activa en el campo y obligando a repetir con un tratamiento posterior. Bueno, como todo, ¿no? Hay que evaluar la circunstancia y
y en base a eso ver qué es lo que conviene hacer. Tal vez inicialmente se pueda hacer un tratamiento generalizado y después si sabemos, yo lo estoy llevando al caso de un hormiguicida porque fue lo primero que se me vino a la mente, pero si sabemos que normalmente vienen de un determinado lugar o de una determinada zona, poder hacer una aplicación en una banda perimetral y es suficiente. Muy bien. A ver, siguiente. Nos pregunta Miguel Ángel Rodio Brown. ¿Qué pasa con el agua del lavado de los bidones? ¿Es necesario un tratamiento? A ese agua también nos referimos al lavado. Sí, hablamos de los Sí, sí, bidones de sí. fitosanitarios. Sí. Sí, sí, ahora lo explico bien. Uh-huh. Bueno, sí, muy interesante la pregunta. Me alegro que me la hayan hecho porque no focalicé ese tema cuando hice la exposición. Y el triple lavado significa lo siguiente. Cuando se está llenando el tanque de la pulverizadora, llenamos normalmente, ponemos la mitad de la cantidad de agua y generalmente cuando tenemos la mitad del tanque con agua, agregamos los productos. Entonces, cuando llega el momento en el que terminamos ese bidón, porque aplicamos, se nos terminó, aplicamos toda. En ese mismo momento es cuando le agregamos agua del bidón, ponemos la tapa, agitamos y volcamos esa misma agua del bidón, de ese enjuague de bidón, adentro de la misma pulverizadora. Eso es lo que y eso se hace 3 veces. Se vuelve a poner agua, se vuelve a tapar, agitar y se vuelve a colocar dentro de la misma pulverizadora con el producto que vamos a hacer la aplicación. Entonces, eso se llama el triple lavado de envase. Y así nos aseguramos que tenemos el envase lo suficientemente limpio como para llevarlo al depósito. Correcto. Esa es un caso que se da mucho, el que el operario utiliza el producto químico y deja el bidón apartado y se va a trabajar. ¿Y qué pasa? Que Ajá. cuando vuelves, cuando lava el bidón, eso no tiene sentido. Hay que No. aprovechar en el momento que estás echando el químico en la cuba para lavarlo, como dice Gladys, y ya dejas los bidones limpios y listos para ser recogidos o enviados a reciclaje o tal. Perfecto. Y voy a aprovechar Sí, la pregunta para agregar un detalle más, sí, y es ese fondito, ¿qué hacemos con ese fondito de producto químico que nos queda dentro del tanque pulverizador sí, y que no lo llega a tomar la pulverizadora? correcto. Bueno, lo que tenemos que prever es que ese fondito nos va a quedar, porque ya sabemos que nos quedan esos famosos 5 o 10 litros de producto de mezcla que no debemos tirarla en la rejilla y que vaya al pluvial. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregarle agua, cuando ya llegamos a ese punto, agregarle un poco de agua, vamos a aumentar otra vez el volumen de agua y seguimos pulverizando en los entornos del lugar donde aplicamos. Y después le volvemos a agregar otro poco de agua y volvemos y seguimos, por más que ya vayamos teniendo la solución muy diluida, no tiene importancia, ampliamos la zona, aprovechamos, si estamos en una cancha de fútbol y bueno, aplicamos dentro de la cancha, bueno, manejemos los entornos con el resto del líquido de que queda, hasta que realmente lo tengamos tan diluido que ya no nos queda nada y bueno, ahí sí terminamos con el lavado final. Genial. Muy bien, pues mira, por aquí vamos a ver, bueno, tienes varias felicitaciones por tu charla, te las haré llegar más tarde, las vamos a ir pasando para llegar a Muchas la pregunta. gracias, Bueno, de Diego Julio Licen, muchas gracias. quizá lo conozca, Argentina. Eh, bueno, vamos a ver, la siguiente nos pregunta bueno, es un dato numérico, no sé si lo tendrás a mano, pero nos pregunta si sabe aproximadamente cuánto CO2 se produce por metro cuadrado de área verde. No, realmente no lo tengo, no es un dato que tenga a mano, pero bueno, lo podemos buscar y Sí. contestar por mail. Vale, es Darío Grandes, te puedo pasar después su contacto o puedes escribirle, Darío, directamente si quieres ¿Cómo no? y ella te contestará. Muchas gracias. Vamos a ver, tenemos por aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Em, vale. ¿Qué costo tiene la certificación GEO aproximado para un club de golf?
Es un Bueno, dato. los costos se dividen en etapas. Primero se hace una inscripción, el costo es bajo. Depende de la zona del país que lo solicite. Esa inscripción habilita el uso de una aplicación o de un sistema en el cual se recopilan datos y permite que el club tenga acceso a esa aplicación durante un año. Es muy cómodo porque ahí van cargando justamente esos datos que yo les decía que había que ir registrando, ¿no? Entonces se van registrando los procesos o los datos de las acciones con respecto a la biodiversidad, con respecto al manejo agronómico y con respecto a la relación con la comunidad. Entonces, al momento después de verificar, sí, se contrata una verificación, la cual también tiene otro costo adicional, pero realmente es muy accesible para cualquier club. Perfecto. Por aquí nos preguntan también, María Alejandra Blanco, que ¿cuánto tarda una cancha en poder certificarse, más o menos? ¿Cuánto dura el proceso? Mínimamente, interesante la pregunta, no menos de un año. No menos. No menos de un año, porque necesita ese proceso de toma de datos mínimamente durante un año. Lo que pasa es que en un campo de golf se puede tomar el tiempo que quiera para certificar. Si el proceso de mejora lo puede hacer en un año, en 2, en 3, y de todas maneras, al momento de certificar no se pretende que el campo deportivo tenga, el campo de golf sea 100% sustentable. Lo que se pide es que ya haya un proceso de mejora. Y como es un proceso de mejora continua, se sabe que ese club va a seguir haciendo mejoras. Entonces, a los 3 años, en realidad, para renovar esa certificación de sustentabilidad que fue entregada al año o un poquito más, depende del caso, a los 3 años debe renovarla y debe mostrar que ha hecho algunas cosas más, además con respecto a la primera certificación. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien, por aquí nos pregunta también si te parece que es conveniente la fertirrigación a otros sistemas de aplicación de productos químicos. Sí, por supuesto. La fertirrigación es súper práctica, ahorra mano de obra, es otro método que se puede usar, pero más que convenientemente. Tenemos que tener un sistema muy uniforme de aplicación. Eso es fundamental, ¿no? Porque se puede implementar a través de un sistema de riego, pero el sistema de riego tiene que ser muy uniforme, si no nos va a quedar más fertilizado en un lugar que en otro. Entonces, eso viene un poquito al tema que les decía, que cuanto mejor están construidas las instalaciones, mejor resultado y más cosas vamos a poder aplicar. Bien. Mira, Juan Camilo Ayala nos pregunta por aquí, bueno, si no, ¿podrías dar alguna recomendación a la hora de lavar los equipos fitosanitarios? Las máquinas, las cubas. ¿De qué manera habría que hacerlo? Bueno, de alguna manera ya les hice algún comentario justamente de cómo podíamos lavar el tanque también, y lo ideal es que el lavado final, que es muy común, donde se suele lavar el tanque de la pulverizadora, y cerquita de la zanja, y esa zanja donde lleva, y al arroyo, y el arroyo donde va, y al río, y el río donde va, al mar. Y así van contaminando toda la salida, ¿no? Bueno, fundamental que el lavado se haga sobre una superficie que no sea de tierra y de césped, sino que sea de cemento, y que a su vez ese agua de lavado se recoja en algún tipo de tanque. A partir de ahí hay 2 mecanismos. Una es hacer retirar ese agua de lavado como agua peligrosa, o que pase a un proceso de decantación y no me sale la palabra ahora, de mejora de calidad de agua para poder
volver a ser reutilizada o purificada, ¿no? Por algún sistema de purificación. Sí, incluso hay algún sistema en el que Exacto. se utilizan bacterias o materia orgánica para, sí, para la Exacto. renovación de ese tipo de aguas y tal. Hay algunos campos que lo instalan. Por aquí nos pregunta Joana, Exactamente. que en estos tiempos de cuarentena, teniendo en cuenta que tenemos una cantidad limitada, ¿no?, de personal en los campos, muchas veces con servicios mínimos, ¿cómo piensas que podemos generar un pequeño impacto ambiental, pero, o sea, cómo tratar o controlar los insectos o las plagas con menor impacto ambiental? Y hay que ver la situación y usar todos los mecanismos que tengamos a mano, ¿no? Es una pregunta sumamente amplia y es difícil contestarla con procedimientos concretos. Sí. Pero hay que ver la situación y analizarla y buscar qué es lo óptimo para cada caso. Bueno, por aquí James Sadovnik, de Lima, nos habla, pues bueno, que sí, que los productos biológicos, pues aún son incluso más caros que los químicos, en muchos casos, y aún tampoco son muy eficientes. ¿Qué opinión tienes tú? La misma, la misma. No tiene la misma eficiencia, eso lo tenemos que tener en claro. Muchas veces hay que repetir varias aplicaciones, eso es real. Pero a lo que tenemos que atender, y no todos, no siempre, en realidad no siempre, si vamos a hablar específicamente del caso, por ejemplo, de tricodermas. La aplicación de tricodermas no es algo muy costoso si lo vamos a comparar con lo que vale el litro de fungicida. O sea que depende qué situación nos va a resultar más beneficiosa económicamente o no. Tampoco es que vamos a usar tricodermas y no vamos a usar nunca más un fungicida en la vida. Diría que no es real. Pero sí, lo que es real es que tenemos que tratar de restablecer un equilibrio en el ambiente y un equilibrio en el suelo. Cuando vamos llegando a un equilibrio es cuando vamos a tener algunas tricodermas, más bacterias que trabajan en los procesos de humificación de la materia orgánica, vamos a tener menos toxicidad por aplicación de agroquímicos y todo va a empezar a funcionar mejor. Y eso es a lo que tenemos que volcarnos. Entonces no tomemos cada cosa como algo individual, sino que tomemos las acciones como un conjunto. Vamos a poner, las tricodermas van a lograr mayor desarrollo radicular. Bueno, ¿eso qué nos va a provocar? Un mejor crecimiento, una planta más sana. Entonces, si tenemos una planta más sana, vamos a tener menos posibilidades que se enferme. Entonces, todo se va relacionando con todo. Hacemos una mejora, ponemos una mejora en el suelo, bueno, vamos a tener mejor absorción de nutrientes. Y así vamos mejorando. Bueno, el tema de las plagas, y las plagas llegan. Y bueno, tal vez haya que hacer más tratamientos y nos cueste un poco más, pero si estamos trabajando también mejor en el otro área, probablemente tengamos más presupuesto para poder hacer estas aplicaciones plaguicidas o combinarlas, o combinar insecticidas con estos plaguicidas microbiológicos, como comenté en la charla, que también se pueden combinar, porque si tenemos una población de adultos tremenda, por ser ecológicos, no vamos a dejar que nos coman todo el césped. Entonces, no hay que abandonar el criterio en este tipo de medidas cuando se toman. No hay que ser extremista. Ser extremista no es bueno. Así es. A ver, por aquí Francisco Colombo, bueno, nos hace una pregunta más de construcción que de otra cosa, pero bueno, nos pregunta del campo este que han mostrado en la construcción, sí. Si sabe si se han seguido las normas USGA, porque él trabaja en Estados Unidos. Sí, se han seguido. Más las normas USGA. Ah, mira. Eso, y él usan sí, allí, sí. usan las normas ASTM.
Entonces, quería saber si se han seguido unas normas u otras y cuál prefiere. Bueno, en este caso en particular se siguieron las normas USGA. Ujú. La ventaja, bueno, se mandaron a hacer los análisis en Estados Unidos, ¿no? Se envió el material de la piedra que se iba a utilizar, la arena que considerábamos que era mejor y que también tenía un precio más apropiado. Y la turba, la gran ventaja de Argentina es que tiene los mejores lugares, depósitos de turba del mundo. Entonces lo tenemos bastante cerca, vienen de Tierra del Fuego, que está bien al sur de la Argentina, esa isla grandota que se encuentra ahí, que se cae del mapa. Y bueno, nos facilitaron obviamente cuál era la proporción más satisfactoria y se construyó en base a eso. Perfecto. Dentro de esta también nos preguntaba que él está haciendo la construcción de un campo de fútbol allí y si podría decir qué espesor de grava usáis en la construcción, por ejemplo, en un campo de fútbol, normalmente. Lo que pasa es que eso va a depender del tipo de nivelación previa que se haga. O sea, si va a ser una cancha con una subbase con pendientes Ujú. y drenajes, eh, tal vez de acuerdo a los materiales que se usen arriba no sea necesaria esa capa de piedra generalizada, así como en otras canchas que son totalmente planas, normalmente es necesaria esa capa de piedra intermedia para luego después poner el otro perfil. Eso sale todo por análisis también. Bien. O sea, Sí. Marcelo Novoa nos pregunta si tienes experiencia en el uso de capsicum, que producen capsaicina. no, No, es una no, no. sustancia. Capsicum, no sé si es el pimiento, ¿no? No recuerdo. No, es solanum, ¿no? No recuerdo ahora, bueno. Eh, Nos dicen por aquí, bueno, más felicitaciones. Gracias. Dice, sí, Maximiliano Corner. Nos dice, ¿cuál es la capacidad que tienen los campos para recuperarse después de algún disturbio? Partido, un evento. Oh, eso es complicado. También es una pregunta Sí, muy amplia. Pero vamos a volver a las bases. Cuando mejor esté construido el campo, más fácil se va a recuperar. claro. Si tenemos un campo con suelo eh, muy arcilloso Mm, y el partido se juega en el medio de una lluvia torrencial, y va a quedar feo después y va a costar más acomodarlo. mm, Tuvimos un perfil de arena que drenó muy bien, aún en el partido en plena lluvia, vamos a tener menos roturas. mm. Eh, todo, en definitiva, todo se acomoda porque de eso se trata nuestro trabajo. Días más, días menos, pero todo tiene solución. Perfecto. Después están los tiempos también biológicos, ¿no? Que hay que Claro, respetar. claro. Todo el clima, es el presupuesto también, es un poco todo. A ver, Jan Ujú, Puesme, de Venezuela, nos pregunta tal cual. si usas algún producto biológico para control de nemátodos. Bueno, nosotros en Argentina no tenemos nematodes. Eso es un problema muy común en Estados Unidos, pero nosotros por suerte no tenemos. Así que no usamos nada para eso. Ok. Por aquí Ana Soco nos pregunta también si conoce en Argentina algún country, algún club que tenga instalado ese sistema de almacenar de agua de lluvia. En los edificios, En el campo de golf. en, Campo en- de me golf. re- ¿Conoces algún club o algún campo de golf que tenga que almacene agua de lluvia? no, recuperación así de los techos, en realidad no conozco. Ok. No conozco, no lo he visto. Sí, he visto muchos clubes con paneles solares, por ejemplo, que los utilizan para calentar el agua, para, para disminuir sus cuentas de luz. Ujú. Eso sí es muy común. Bien, por aquí Lo que Leandro. pasa es que nosotros
Perdón. Habla, Gladys. Sí. Sí, quería completar una idea. Quería completar una idea. En Argentina la pampa húmeda es muy extensa, con lo cual llueve mucho. Entonces tal vez sí se justifica una recuperación de agua de lluvia en lo que es un edificio en zonas donde llueve poco, porque el recurso es escaso y muy valioso. Entonces, tal vez en zonas más áridas es donde se justifica más un sistema así. Distinto es lo que es un campo de fútbol, porque se riega mucho aún en zona húmeda por los requerimientos de continuidad, de necesidad de agua. Entonces, bueno, ahí sí justifica mucho lo que es la recuperación de agua por drenajes. Muy bien. Por aquí Leandro Espeleta nos pregunta si sabes si una cancha de golf podría ser carbono cero o incluso fijar carbono de la atmósfera. Yo creo que el carbono cero es difícil de lograr. Lo que nosotros tendemos es a dejar nuestra huella de carbono lo más pequeña posible, ¿no? Y eso ya es un montón. Entonces, era lo que decía antes, ¿no? No hace falta llegar a la perfección. Tenemos un montón de pasos intermedios que van a sumar un montón. Y que también podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? División de basura, reducción de basura. Hay tantas cosas que podemos hacer en el día a día, ¿no? Así es, por aquí Alejandra Blanco, bueno, te felicita. Dice Gladys, es importante que digas que eres una de las pocas profesionales, imagino que refiriéndose a verificadora Geo, si no la única en Sudamérica. Dice, si no estoy mal informada, no hay más de 30 en el mundo. No, en el mundo hay muchísimos verificadores Geo y en Sudamérica somos muy poquitos, ¿no? Creo que sobra una mano para contarnos. Pero sí, somos muy poquitos y por eso particularmente la Fundación Geo de alguna manera me encargó la difusión en toda Sudamérica, porque consideran que es una zona que justamente somos muy poquitos y hay mucho para hacer y hay mucho para trabajar. Así que, bueno, pero sí, en estas latitudes somos pocos. Mira, por aquí, por un texto que deja Darwin Vera, hablando del uso de drones. ¿Tienes experiencia en el uso de drones en algún tipo en alguna de las certificaciones o alguna asesoría que hayas hecho? No, el uso de drones hasta ahora los hemos utilizado en forma recreativa, ¿no? Así que no hemos armado ni planillas ni hemos hecho ningún trabajo como se hacen en los campos, ¿no? De supervisión. Nosotros trabajamos en realidad sobre superficies más acotadas. En campos tal vez extensivos es diferente, ¿no? Acá no estamos manejando tantos metros cuadrados. Sí. Pero no quiere decir que no se pueda hacer. Yo no lo he hecho. Claro. Por aquí Javier Schaap, desde Perú. Él lleva un campo de golf allí, el Country Club de Villa, y está en un humedal. Y nos habla que cuando se está en un humedal y que además es zona ecológica, como es el caso, se piensa en eliminar el 100% los productos químicos, ¿no? Sintéticos. Entonces, que bueno, aquí lo que dice es que si deberíamos pedir a los fabricantes de productos biológicos que lo hagan más efectivo y que bajen el precio. Sí, por supuesto que sí. Hay muchas cosas que hay que pedir a los laboratorios, ¿no? Además, cada país tiene más acceso a más productos que otros. En realidad nosotros no tenemos demasiados productos microbiológicos tampoco. Entonces, y además tienen muy poca experiencia sobre césped. Normalmente todos los productos microbiológicos se hacen
Y hay muchos estudios para control de plagas en agricultura, básicamente en agricultura intensiva, como lo que es todo lo que es derivado de huerta. Entonces es para trabajar justamente en las huertas orgánicas, así que hay mucha experiencia de golpe en tomate y nada en césped. Entonces de alguna manera es nuestra función ir probando e ir haciendo experiencia. Porque tampoco tienen inclusive mucho registro de nada de lo que es sobre césped. Claro. Por aquí, Paz Díaz del Cañizo, paisajista de España, nos pregunta si conoces alguna certificación medioambiental para céspedes de zonas residenciales. Y si no hay, que no conozcas, porque aquí en España sí que hay una del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, pero si no la hay, si hay intención de implementarla. No tengo conocimiento al respecto, sería sumamente interesante que también desde este ámbito se trabaje en forma responsable en el tema. No tengo conocimiento ni que haya ni que la vaya a ver, pero no quiere decir, es mucha gente trabajando en el mundo sobre estos temas, así que ojalá que se haga y pronto. Perfecto. Mira, aquí Hernán Manrique nos da el ejemplo de la recogida de agua de lluvia en el estadio de Villa Mercedes. Dice que hay un sistema que Bien. tiene un tanque de 700 metros cúbicos que recoge el agua de las gradas, del graderío. Así que bueno, es interesante. Muchas Qué gracias, bueno. Hernán. Qué bueno, gracias Hernán. Perfecto. A ver, tenemos alguna pregunta más por aquí. Si nos pregunta Gerardo Albornoz de la Asociación del Fútbol Argentino. Saludos, Gerardo, muchas gracias por asistir. Y te felicita Gladys por la presentación. Te quiere preguntar, Muchas gracias. sí, te quiere preguntar si tiene experiencia con el uso de la zeolita en la capa portante, en la construcción de campos de juego, para el tema de retención de humedad y nutrientes. Sí, no, la verdad que no tengo ninguna experiencia lamentablemente con respecto a eso, sé que se usa, pero es algo que acá en Argentina creo que no se ha implementado aún. No sé si hay alguno dentro de la audiencia que la haya utilizado. Bien. Sí, pues, no se usa en todos los campos, sí que en algunas construcciones se está empezando a usar la zeolita, incluso se aplica a modo de mantenimiento, pero sí es verdad que no es una cosa aún usual en todos sitios. Por aquí, Paco Fustel desde España nos pregunta, en relación a la fertirrigación y las ventajas y ahorros de que hablas, cuando hace una aplicación de abonado y calcula la optimización del agua y nutrientes, ¿estamos aplicando excesos de agua a nuestros greens? A ver, ¿me repetís la pregunta? Sí, yo entiendo que no, porque, bueno, riegas cuando hace falta, pero dice, en relación a la fertirrigación y las ventajas y ahorros del que hablas, cuando haces una aplicación de Sí. abonado, de fertilización, y calculas la optimización del agua y los nutrientes, ¿estamos aplicando exceso de agua? Bueno, en realidad no estaríamos aplicando exceso de agua si estamos considerando que si estamos haciendo una aplicación de fertirrigación que queremos llevar al suelo, vamos a necesitar ese agua para que llegue al suelo y de alguna manera lo vamos a reemplazar por un riego, si fue tan abundante. Es decir, el agua que se aporta después la restringimos a través del riego convencional. Sí, así es. Además, bueno, si podemos aprovechar para fertilizar cuando necesite el riego también, pues los trabajos en uno. Muchas gracias, Paco. Claro. Por aquí nos dice John Exacto. Romero, presidente de la Asociación Peruana del Césped, nos pregunta qué otras certificaciones hay de aplicación para campos de golf, además de Audubon. ¿Conoces alguna más? No, en golf conozco esas justamente, la que mencionó él, que es muy fuerte en Estados Unidos Sí. y creo que en México también es muy fuerte también, pero después Geo se usa en todo el resto del mundo.
O sea, Geo depende y lo avala la RNA. La RNA es quien regentea de alguna manera todo el golf en el resto del mundo, que no es Estados Unidos y México que lo maneja la USGA, pero obviamente la USGA y la RNA trabajan en conjunto. Así que Geo realmente es muy popular en el resto del mundo. Perfecto. Y son las dos más fuertes. Bien. Sí, hay muchas certificaciones en lo que es construcción de clubes de golf, de estadios, de clubes en general, muy aplicadas a lo que es las normas constructivas, más arquitectura también, muchísimas. Bien. Aquí nos preguntan si conoces alguna experiencia del uso de los restos de siega en biodigestores para obtener energía Sí. que se pueda emplear en el mismo campo. Sí, no tengo específicamente experiencia en eso y es algo bastante común. Se utiliza hoy en día bastante, pero bueno, mi favorito es hacer compost a partir de la recolección de cortes. Eso me parece muy interesante porque de alguna manera después lo podemos llevar a realizar una huerta orgánica y tener ya el material para, para, para cultivar y a su vez esos productos de la huerta pueden servir para el restaurante, el clubhouse y brindar a la gente, al cliente, una comida mejor, que hasta puede ir a seleccionar en la huerta orgánica la ensalada que quiere que le prepare. Entonces, bueno, ahí hay un ciclo interesante y además que va a ir más gente al restaurante porque va a estar entusiasmado por esa idea. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo en realidad mencioné en la charla solo algunas, pero es enorme la posibilidad. Cada uno es importante que en cada lugar surjan y vayan habiendo ideas y gente que tenga ganas de trabajar en cada ámbito. Es muy interesante cómo la gente se entusiasma, ¿no? Con una cosa u otra. Sí, sobre todo si la haces partícipe, ¿no? Eso nos gusta a todos. Es que es eso otra de las claves, Sí. hacer muy amplia la participación de la gente. Y es increíble porque hay gente que sabe de todo. O sea, estos trabajos son multidisciplinarios, ¿no? Es imposible que uno sepa todo. Entonces, bueno, hay que juntarse con gente que sabe mucho de otros temas y cada uno va a hacer su aporte. Así es. Mira, no tenemos más preguntas por aquí, pero yo sí que te tenía 3 preguntas cortitas para terminar. La primera, por curiosidad, con este tema ahora del respeto a las abejas que tenemos, ¿no? A nivel mundial, tan importante, bueno, en todos los ecosistemas. Quería saber si en los campos de golf te solicitan flores, si te piden de alguna manera de incrementar el número de flores en los campos o el colorido quizás. Bueno, lo que sí tratamos de hacer a la hora de introducir especies vegetales, que realmente sea vegetación autóctona. ¿Qué hace la vegetación autóctona? Atrae la biodiversidad del lugar. Entonces automáticamente vamos a tener más insectos. Esos insectos siempre son benéficos. Entonces potenciamos lo que decíamos antes, que en un campo de golf que tenga un alto valor medioambiental. Bueno, eso es una manera de lograr un mejor valor medioambiental. Sí, obviamente que lo hacemos y tomamos esa postura. Perfecto, pues me alegra saberlo. La siguiente era que si nos puedes dar un número aproximado de los campos que hay con certificación GEO en Argentina o en Sudamérica también, si lo sabes, aunque sea un número aproximado. Sí, había mostrado en la presentación un mapita, Sí.
Tuvimos una cancha en Bolivia, una cancha que es la que se usó para las Olimpiadas en Río de Janeiro, una cancha en Argentina que se llama Cañuelas Golf, Sí. que además tiene unas certificaciones ISO, Ujú. o sea que ha hecho todo. Bien. Y hay otras en proceso de verificación. Estas son las que recuerdo de memoria. Ujú. Y hay otras en proceso de verificación en Argentina también, Perfecto. que están se llama On Course el programa. Ujú. Bueno, ojalá que sean Y muchas así más. que están trabajando en eso. Sí. Y la última sería que a qué dan más importancia en la gestión ambiental de un campo de golf. ¿Dónde fallan más los campos de golf? ¿Dónde nos descuidamos más los profesionales? ¿Qué cambiaría? ¿Qué es lo primero que hay que cambiar? Bueno, yo creo que lo primero que hay que cambiar es que hay que tener una visión más global. Hay tres grandes grupos de acciones en las que nos tenemos que concentrar. Una es justamente en el tema de vegetación, biodiversidad. Muy poca gente presta atención a ese tema. Vos sí hiciste una pregunta interesante, pero no es la pregunta que suelo recibir. Normalmente a nadie le interesa. Ya. Eh, Todo el mundo se centra más en lo que es la gestión agronómica y eso está muy bien. Eso implica un 70% de la gestión medioambiental. Pero el otro 30 y obviamente los procesos agronómicos y el control de la polución, ¿no? Están dentro de ese 70%. Pero el otro 30 se lo reparte entre la biodiversidad y los trabajos en combinación con la comunidad. Ujú. Y son estas áreas de este 30% que es muy importante, que normalmente se descuida. Perfecto. Entonces hay que potenciar eso también. Porque eso de alguna manera también va a traer un beneficio económico y más prestigio al lugar. El prestigio también luego eh, eh, trae más dinero. Y hablamos de dinero porque sabemos que es lo necesario para sostener los campos deportivos. O sea, no tenemos miedo de pensar en qué nos conviene más económicamente también. No podemos pensar que nada más pensar en gestión medioambiental sin dejando de lado la parte económica, todo lo contrario. Así es. Perfecto, Gladys. Pues muchísimas gracias, de verdad, por haber querido colaborar con el Centro Español del Césped. La gente, bueno, lo puedes ver en el chat que han quedado pues contentos. Así que nada, esperando que volvamos a Cuánto colaborar. me alegro. Muchas gracias, mucha salud por ahí en estos días De y nada. nada, estamos en contacto. Un saludo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por haber participado. Nada, a ti, muchas gracias, Gladys.